Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un día más, Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, limpiándonos y lavándonos con tu sangre preciosa para poder, Señor, entrar hasta el lugar santísimo, Señor, y tener comunión contigo, Señor. Tú nos has abierto el camino, Señor, para entrar al lugar santo, Señor, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Que sea una bendición para nuestras vidas y para los que oigan, Señor, esta palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a seguir con Apocalipsis capítulo 12, con la mujer y el hijo varón. La manera de vencer a Satanás. Ese es el mensaje en el cual hemos empezado. ¿Cómo se vence a Satanás? Y ser el hijo varón. Ser el hijo varón que vence a Satanás. Para vencer a Satanás no proviene de nuestra conducta, de nuestro esfuerzo. No proviene de nuestra conducta, de nuestro esfuerzo, de nuestro buen comportamiento. Nosotros pensamos que si nosotros nos comportamos bien, podremos vencer a Satanás. Nuestra perfección no vence a Satanás. Nuestro buen comportamiento no vence a Satanás. ¿Qué vence a Satanás? Según lo que nos dice la Biblia en Zacarías, en el capítulo 3:1 de Zacarías, dice en Zacarías 3:1: entonces me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba de pie delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Si Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Ahora Josué estaba vestido de vestiduras sucias, en pie delante del ángel de Jehová. Delante del ángel. Y respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo: quítale las vestiduras asquerosas. Luego dijo: mira que he quitado tu iniquidad y te he hecho vestir de ropas majestuosas. Es decir, cuando estaba Josué delante del ángel de Jehová, estaba vestido de vestiduras sucias delante de el ángel. Y Satanás estaba allí para acusarlo. Recordemos que Satanás es el acusador, es el diablo, el acusador, el que nos acusa de día y de noche. Y dice en el verso 3 que Satanás estaba acusándolo, porque la perfección no consiste en nuestro comportamiento. Dice: y respondió y habló a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle las vestiduras asquerosas. Luego le dijo: mira que he quitado de ti tu iniquidad y te he hecho vestir de ropas majestuosas. Siempre que vayamos ante la presencia del Señor, tenemos que buscar la limpieza y tenemos que acercarnos a través de Cristo. No por nuestro esfuerzo, ni por nuestro buen comportamiento. Dice el verso 5: y le dijo: pongan turbante limpio sobre su cabeza. Y pusieron un turbante limpio sobre su cabeza y le vistieron con ropas mientras el ángel de Jehová estaba allí. Y el ángel de Jehová testificó a José diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, si andas en mis caminos y si cumples lo que te encargué, entonces juzgarás mi casa, guardarás mis atrios y concederé que anden entre estos que están aquí.
Es decir, el turbante limpio significa que Josué había sido completamente purificado y ahora estaba limpio en la presencia de Cristo, el ángel de Jehová. Siempre que vayamos ante el ángel de Jehová, que es Cristo, necesitamos nosotros el turbante limpio, que significa que Josué había sido completamente purificado y ahora estaba limpio delante de la presencia de Jehová. La perfección de Cristo. El ángel de Jehová fue extendido a Josué al quitar de él las vestiduras asquerosas y lograr así que fuese quitada su iniquidad. Josué también fue vestido con ropas majestuosas, con vestiduras que corresponden a su oficio y posición como sumo sacerdote. Hoy ha hecho el Señor Cristo de nosotros un reino de sacerdotes. Nosotros somos sacerdotes de Dios, pero para ministrar y para estar delante de la presencia de Dios necesitamos una posición limpia como sacerdotes. Estas vestiduras representan la expresión de Cristo en su gloria divina y en su belleza humana. Por eso decimos que para vencer a Satanás, para ser nosotros parte del Hijo varón, necesitamos vencer a Satanás, pero no por nuestro esfuerzo, por nuestros logros, por lo que hacemos, mucho menos por nuestro comportamiento. Nuestra victoria no radica en nuestro buen comportamiento, sino radica en Cristo. Por eso es la manera de vencer a Satanás. Nuestra perfección no vence a Satanás. Ojalá que esto sea una bendición, porque no en todos hay este conocimiento. La mayoría de cristianos tratan de tener un buen comportamiento y dicen que son vencedores. Los vencedores no se hacen a sí mismos, sino conforme a la palabra, conforme a Cristo. La perfección no vence a Satanás. Nuestro buen comportamiento no vence a Satanás. ¿Cuántas veces escuchamos las predicaciones donde hablan de que el creyente tiene que tener un buen comportamiento? Tiene que tener un buen comportamiento. Entonces, ¿de qué manera vencieron estos del capítulo 12? Si nuestro buen comportamiento no vence a Satanás, la Biblia dice que solo la sangre preciosa de Cristo vence a Satanás. No existe otra manera de vencer a Satanás. No existe. Muchos de nosotros no sabemos el significado que tiene la sangre de Cristo. No solo nos redime, sino que nos cubre, y nos defiende. Ese es el significado de la sangre de Cristo. La sangre puesta en los postes y en el dintel de las casas de Éxodo capítulo 11, verso 7, tipifica la sangre redentora de Cristo, Mateo 26, 28 y Juan 19, 34, Primera de Pedro 1, 18 al verso 19. Esta sangre abrió el camino para que los redimidos pudieran entrar en sus casas, la cual implica que la sangre de Cristo nos abre el camino para entrar en Cristo, quien está tipificado por la casa. Hebreos capítulo 10, verso 19. Ese es el significado del capítulo 11, verso 7 de Éxodo. Lo que significa cuando el Señor les dijo: pongan la sangre en el dintel de sus puertas y ustedes métanse a su casa. La casa representa a Cristo. Vamos a ver Hebreos
Hebreos en el capítulo 10, en el verso 19 de Hebreos, 10:19. En el verso 19 de Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. En el lugar santísimo nosotros podemos tener la comunión con Cristo. ¿Dónde se encuentra el Señor hoy? El Señor se encuentra en el tercer cielo, pero se encuentra en nuestro espíritu. Entonces el lugar santísimo está en nuestro espíritu. ¿Cómo podemos entrar nosotros, seres humanos, que todavía tenemos una vestimenta de la carne, donde todos los días nos ensuciamos y en todos los días nosotros necesitamos una limpieza con la sangre de Cristo? ¿Cómo podemos orar nosotros si no nos limpiamos de la ropa sucia que todos los días traemos? Tenemos que hacerlo solamente por medio de la sangre de Cristo. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo. A nosotros se nos olvida cómo acercarnos a Dios. Se nos olvida. Simplemente oramos, pero no nos limpiamos. Primero nos limpiamos, primero nos lavamos y luego tenemos la comunión con Cristo. Entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo, vivo, a través del velo. Este es de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos a Él, al lugar santísimo, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y dice: y purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre, y lavados los cuerpos con agua pura. Acercarnos al lugar santísimo está en contraste con retroceder al judaísmo. Para los judíos creyentes era más fácil irse al judaísmo que entrar al lugar santísimo. Acercarnos al lugar santísimo está en contraste con retroceder al judaísmo. Eso era lo que los creyentes hebreos estaban haciendo. Ellos estaban regresando al judaísmo y no entrar al lugar santísimo. Aquí en el verso 22 dice: aquí los cuerpos y el agua pura se usan en un sentido figurativo, como las manchas, las arrugas y el agua mencionados en Efesios 5:26 y verso 27. El cuerpo se refiere a nuestro ser exterior y visible, de la misma manera que el corazón se refiere a nuestro ser interior invisible. El agua pura se refiere a la palabra viva. La palabra de Dios es agua y es viva. Dijo el Señor en el Evangelio de Juan, cuando el Señor invita a todos a recibirlo, para que dentro del creyente, dentro del cristiano, correrán ríos de agua viva. Se está refiriendo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es agua viva, es agua pura. La palabra del Señor que limpia nuestra conducta y nuestro andar exterior. Esta manera de creyente debe de ser una manera de siempre vivir así, porque muchos creyentes se acercan a Dios, pero ni siquiera se limpian, ni siquiera se purifican. Necesitamos una purificación interior y exterior por medio de la palabra, por medio del agua, que es la palabra de Dios.
Para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo, necesitamos hacer lo que dice Hebreos 10:22, acerquémonos al lugar santísimo. Nosotros los creyentes nos acercamos al Dios vivo, no a una figura, no a una estampa, no a una imagen como es el catolicismo con sus imágenes que representan a Cristo. Esas imágenes no representan al Cristo de la gloria, el Cristo que resucitó. Esa es una trampa del diablo para que adoren al diablo. Esas imágenes representan a Satanás. Esas imágenes no te van a decir cómo tienes que acercarte. Puedes acercarte sucio, contaminado, borracho, en la condición que sea a esa imagen, porque esa imagen no te exige, esa imagen no te va a exigir. Pero Cristo, cuando nos acercamos a Él, que está en el lugar santísimo, si nunca entramos al lugar santísimo, nos está aconteciendo lo que aconteció a los judaísmos, es decir, a los creyentes judíos que retrocedieron. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Nosotros venimos de la adoración de la idolatría. También los antepasados de los judíos, que era Abraham, estaba en la idolatría. Pero hoy nos hemos acercado al Dios vivo. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada en el cual Él inauguró para nosotros como camino nuevo, vivo, a través del velo de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Dónde está la casa de Dios? La casa de Dios somos nosotros. Acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero. ¿Cómo nos podemos acercar con un corazón sincero si no nos lavamos de toda nuestra contaminación? Primero es lavarnos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe y purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Y mantengamos firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La vida del creyente es una realidad, no es un juego. Para los creyentes hebreos, en sus tiempos, en su situación, dejar de congregarse habría sido abandonar la manera de tener contacto con Dios. Tenemos que tener contacto con Dios. No debemos alejarnos. Siempre debemos tener el contacto con Dios para que nosotros recibamos la purificación. ¿De qué se trata acercarnos a Dios? Pues de eso se trata. De que andamos sucios y que necesitamos lavarnos y limpiarnos. Entonces lo que dice aquí, la sangre puesta en los postes, la misma sangre le cerraba el camino al destructor, así protegía del juicio a los redimidos. Éxodo 11:23. Las casas en donde los hijos de Israel comieron del cordero pascual tipifica a Cristo el Cordero. Era el medio por el cual se efectuó la redención. La casa era el medio por el cual los redimidos fueron resguardados como aquel que redime. Cristo es el Cordero y como aquel que nos resguarda. Él es la casa. La sangre del Cordero estaba en la puerta y la carne del Cordero estaba dentro de la casa. El Cordero, la casa, y quienes disfrutaban de la Pascua llegaban a ser uno mismo. Esto es redimir a los hijos de Israel del juicio mortal de Dios. Y la carne del Cordero tenía como finalidad, el suministro de la vida. Esto es fortalecer al pueblo para salir de Egipto.
La carne del Cordero representa la vida del Cristo crucificado y resucitado. La carne del Cordero representa la vida. Recordemos que el Señor le dijo a los judíos: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tendrá vida. Ellos eran naturales, los judíos eran hombres naturales que no entendían lo que el Señor les estaba hablando. Ellos comprendieron de una forma natural cuando dijeron: ahora quiere que nos lo comamos. Ellos estaban pensando en el cuerpo físico. El Señor les estaba hablando de una manera espiritual. La sangre del Cordero Pascual tenía como finalidad la redención. Entonces podemos ver que la carne del Cordero que los israelitas comieron en las casas era para fortalecerlos. Esto representa a Cristo resucitado como suministro del pueblo redimido por Dios mediante la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cristo se convirtió en el alimento de los redimidos por Dios. Ahorita estamos hablando de que la palabra de Dios no es letra, es alimento. La palabra de Dios es alimento. Si bien nosotros la vemos como la letra, no debemos, al ir a la letra, no debemos ir como la letra muerta, sino como la letra viva. Es importante que nosotros, cuando vayamos a la Escritura, la mayoría de creyentes piensa en estudiar la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia. Si no entiende este asunto de ir a la Biblia, se le va a quedar como un conocimiento. Nada más como un conocimiento. Pero no va a ser un alimento. Hoy puedo ver y soy testigo que la mayoría de creyentes va a la Biblia para tener un estudio bíblico, un conocimiento bíblico. Cuando vayamos a la Escritura para tener un conocimiento bíblico, lo vamos a cambiar. Tenemos que ver que esta Escritura no solamente se necesita estudiarla, sino comerla, disfrutarla. El Señor, desde el Génesis al Apocalipsis, está hablando de comer. Le dijo a Adán y Eva: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. Pero si comes del árbol de la vida, la Biblia es comida, es alimento. Cristo dijo: el que no me coma no tendrá vida. Si ustedes van a la Biblia para tener conocimiento, no van a tener vida. No, nomás van a tener conocimiento, pero no tienen vida. La palabra de Dios es pan, es Cristo bajado del cielo para hacer el pan que nosotros necesitamos comer, porque escrito está: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice que Cristo pasó por la encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo. Cristo se convirtió en el alimento de los redimidos por Dios. Cristo es el alimento para todos los redimidos de Dios. Hoy todos los que hemos recibido a Cristo tenemos que ir a Él para comerlo, para disfrutarlo, para ser nutridos, para ser fuertes. Necesitamos comer la palabra de Dios. No solamente escucharla, comerla. Cristo se convirtió en el alimento de los redimidos por Dios. En la realidad,
La sangre se puede beber, la carne se puede comer y Cristo mismo en su totalidad puede ser ingerido por nosotros. San Juan capítulo 6, verso 51. Evangelio de San Juan capítulo 6, verso 51. Ojalá que todos ya entendamos que la palabra de Dios es alimento. Si nosotros no nutrimos al hombre interior, si no lo nutrimos de la palabra de Dios, vamos a ser débiles. No vamos a tener la fuerza para enfrentar al enemigo. 6:51. Dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Amén. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Para siempre. Qué tremendo es esto. Verdaderamente que el Señor nos abra los ojos. Comer a Cristo, comer el pan que descendió del cielo, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, Cristo no solo es el Redentor que fue a la cruz y murió, sino que su carne y su sangre son la verdadera comida y la verdadera bebida. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Eran hombres que no tenían el conocimiento. Y hoy las religiones y la mayoría de denominaciones y grupos cristianos y muchos creyentes no saben comer a Cristo. No saben disfrutar el alimento espiritual. Ellos piensan que si guardan los mandamientos, la letra, con eso es suficiente. Están en la ley. Están haciendo lo contrario, como los creyentes judíos que se retiraban de haber recibido a Cristo para regresar al judaísmo, a querer guardar la ley. Por eso el apóstol les dijo: entren al lugar santísimo. Siempre que venimos al Señor, no venimos por medio de nuestro buen comportamiento. Hoy mismo yo no vengo porque me porté bien o porque tengo un buen comportamiento. Hoy vengo ante el Señor no por mi buen comportamiento ni por mi perfección o por nuestros sacrificios propios. Hoy venimos por medio de su sangre preciosa que nos limpia, que nos protege. No solo es la sangre que nos redime, sino también la sangre prevaleciente que nos cubre. En nuestra experiencia hemos visto el poder de la sangre y la autoridad que tiene la sangre del Cordero. Tenemos que aplicar la sangre siempre y decirle al diablo que no somos perfectos. Siempre que el diablo venga a acusarnos, lo primero que tenemos que decirle: yo no soy perfecto. No es nuestra perfección la que le cierra la boca al diablo y sus demonios. Lo que le cierra la boca al diablo es la sangre del Cordero. Ninguno de nosotros es completamente perfecto. Nuestra perfección es fragmentaria. No debemos confiar en nuestra perfección y nunca pelee la batalla usando su perfección.
todo lo que haga debe hacerse en la sangre preciosa. Aleluya, la sangre. Esto aquí es la sangre preciosa, la sangre que vence. Todos debemos ver la sangre y declarar que estamos cobijados por ella. Esta sangre es la sangre que prevalece. Esta sangre es la que habla. Hebreos capítulo 12. Esta sangre de nuestro Señor Jesucristo habla. En Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, podemos encontrar lo que la sangre hace. Dice: a Jesús, el mediador, el nuevo, por medio de él, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre preciosa que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel que fue derramada cuando Caín mató a su hermano, la sangre de Abel habla venganza. Los que están bajo el altar están hablando venganza, pero la sangre de Cristo habla mejor. ¿Qué dice? Cuando nosotros fracasamos, cuando nosotros caemos en algún pecado, la sangre habla: perdónalos. Perdónalos, Señor. Porque la sangre del nuevo pacto habla mejor que la sangre de Abel. Aquí la palabra en el griego traducida significa fresco, joven en edad, mientras que la palabra traducida nuevo dice el nuevo pacto. Es fresco, es para siempre, para nosotros, para los creyentes. Por medio de su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, se hizo el nuevo pacto. Un nuevo pacto, un pacto joven, fresco. La sangre de Cristo ocupa un lugar particularmente sobresaliente e importante. La sangre del pacto eterna, con la cual fue establecido el nuevo y mejor pacto. Por medio de la sangre, Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo y obtuvo una redención eterna. Que ya no nos puede condenar Dios. Una redención eterna. Él murió por nosotros en la cruz para obtener a nosotros una salvación eterna. Y todavía hoy se discute si el cristiano se pierde. Y están en las discusiones, unos diciendo que sí se pierde, otros que no. Allí se la van a pasar, se van a hacer viejos, van a morir y no van a salir del tema. Ya no sigan con eso. Cristo logró una salvación eterna. Todos los que lo hemos recibido y lo hemos aceptado como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Él obtuvo una salvación eterna que no nos podemos perder, porque Él obtuvo una salvación eterna. Qué grande es el Señor. Obtuvo una redención eterna para nosotros. Hebreos capítulo 9 en el verso 12. 9 en el verso 12 de Hebreos. Hebreos 9. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo eterna redención. Eterna. Ya me salvó, ya soy salvo eternamente, porque Cristo lo logró por medio de su sangre preciosa. Por medio de su sangre preciosa,
que nos limpia y protege, no solo es la sangre que nos redime, sino también la sangre prevaleciente que nos cubre. En nuestra experiencia hemos visto cómo tiene poder la sangre y que solamente por su sangre preciosa podemos nosotros presentarnos ante Él y poder obtener perfección y limpieza. Nosotros no somos perfectos. Todo lo que hago debe de hacerse en la sangre preciosa. Aleluya, la sangre debe hacerse, todo lo que hacemos debe hacerse en la sangre que está aquí. Todos debemos ver la sangre y declarar que estamos cobijados con su sangre preciosa. No solo redime, la sangre santifica, la sangre purifica. La sangre purifica y santifica. Si usted tiene algún pecado y piensa que cuando usted va a ir a Dios tiene que tener un comportamiento para ser santo, está equivocado. La sangre purifica y santifica. No solo redime, la sangre santifica, purifica y también habla. Es la sangre que habla a Dios. Es la sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel habla a Dios acusando, pidiendo venganza, Génesis 4:10 al 15. Mientras que la sangre de Cristo habla a Dios pidiendo perdón, justificación, redención, reconciliación. Hebreos 10:19. Por medio de la sangre preciosa entramos al lugar santísimo. Caín se presenta ante la presencia de Dios en Génesis 4:4, de acuerdo a sus ofrendas según sus logros, su esfuerzo, según su trabajo, y fue rechazado según Hebreos 11:4. ¿Cómo se presentó Caín ante Dios? ¿Cómo se presentó Caín ante Dios y por qué fue rechazado? Porque él se presentó ante Dios por medio de sus logros, que él había obtenido físicos. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Abel se presentó ofreciendo en su ofrenda de acuerdo a Dios, y Caín se presentó ante Dios ofreciendo su ofrenda de acuerdo a como él quiso, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Nosotros somos injustos, nosotros no hay ni un justo, pero cuando nosotros acudimos al Señor y utilizamos su sangre preciosa, entramos en la justificación. Por las ofrendas de Abel llegó a ser justo, dando a Dios testimonio que sus dones, y por medio de la fe, estando muerto, aún habla. Nuestro buen comportamiento siempre debe ser basado a la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y no a lo que nosotros hicimos o hagamos. Caín se presenta ante su presencia ofreciendo sus logros, su esfuerzo, su trabajo. Por eso Dios no recibió su ofrenda. La fe proviene del oír la palabra del Evangelio. Esto indica que los padres de Abel, Adán y Eva, proclamaron a sus hijos las buenas nuevas. Es decir, Caín y Abel habían entendido el Evangelio porque Adán y Eva se los habían compartido a Abel y a Caín. ¿Cómo debían presentarse ante Dios? Hoy ese es nuestro trabajo. Tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestra descendencia, que acercarse a Dios no es acercarse así nada más, sino que tienes que ofrecer a Cristo como nuestra mejor ofrenda y como nuestro mejor sacrificio. Nunca lleguemos ante el Señor por medio de nuestro comportamiento, sino siempre le llevemos la ofrenda agradable. Cristo es la ofrenda agradable. Por eso esto indica que Abel y Caín habían escuchado a sus padres,
cómo acercarse ante Dios. Al igual que su padre y madre Abel creyó en el Evangelio, presentó en su ofrenda a Dios en conformidad con la revelación divina que ellos proclamaron. Por tanto, la primera familia que pobló la tierra fue una familia evangélica, cristiana, como nosotros. Aunque Adán y Eva fueron los primeros que cayeron, fueron los que por medio de ellos entró el pecado. La Biblia nos dice que fueron los primeros evangélicos que recibieron la palabra de Dios. Ellos entendieron que para acercarse a Dios tendrían que ofrecer la ofrenda de acuerdo a Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 12, en el verso 11, dice: ellos también han vencido al enemigo por la palabra del testimonio de ellos. Esta es la palabra que testifica. El diablo fue juzgado por el Señor cuando recibimos la acusación del diablo. Debemos testificar verbalmente que el Señor ya lo juzgó. Tenemos que declarar audiblemente la victoria del Señor sobre él. Debemos testificar no solo ante los hombres, sino también ante los demonios, diciendo: demonios, recuerden que Satanás, el rey de ustedes, ya fue derrotado por el Señor Jesús. Debemos utilizar la palabra para predicarle a Satanás, diciéndole que él fue derrotado en la cruz y que ya fue juzgado, y su sentencia es el lago de fuego. A Satanás no le va a gustar que usted le hable que él está destinado al lago de fuego. Satanás no le va a gustar que usted le predique el Evangelio, porque el Evangelio habla de la derrota del diablo y de la derrota de Satanás. El hijo varón también ha vencido. El hijo varón también han vencido, despreciando la vida de su alma. Por la caída de Adán, Satanás se unió a la vida del alma, a la vida anímica del hombre. Satanás se unió al yo. Mateo capítulo 16, 23 al 24. Por lo tanto, para vencerlo debemos aborrecer la vida de nuestra alma y negarnos a ella. ¿Por qué debemos nosotros aborrecer la vida del alma? Porque Satanás, cuando Adán y Eva cayeron, se unió al alma, al yo. En Lucas 14, 26 y Lucas 9, 23, el Señor dice que debemos aborrecer la vida del alma. Los creyentes que vencen, quienes constituirán el hijo varón, desprecian la vida de su alma hasta la muerte. Los que desprecian la vida de su alma están dispuestos a morir como mártires. Tenemos que aborrecer nuestro yo. Siempre que amemos la vida, somos polvo. Siempre que nosotros andemos en nuestro yo, en la vida del alma, somos polvo, que es comida de Satanás. Pero si menospreciamos la vida de nuestra alma, nuestro yo, no habrá polvo y Satanás morirá. Esto es muy importante. ¿Cómo muere Satanás? El Señor, la Escritura nos dice que tenemos que hacer morir nuestros hábitos, nuestros deseos de la carne, tenemos que hacerlos morir. ¿Cómo se muere? Aplicando el Espíritu. Pero si nosotros le damos libertad al alma y no hacemos morir el alma, el yo, el Espíritu no podrá hacer morir, porque le estamos dando la oportunidad al alma y al yo. Por eso nosotros si queremos morir, tenemos que hacer morir el alma y el yo. Y ya no seremos polvo, ya no seremos comida de Satanás. Pero si menospreciamos la vida de nuestra alma, nuestro yo, no habrá polvo. Satanás va a morir. Cuando damos muerte a la vida del alma, también muere Satanás. Esto es la manera en que nosotros, como la parte fuerte de la mujer, vencemos a Satanás. Si estamos dispuestos a perder la vida del alma, Satanás no podrá usarnos, no podrá él controlarnos, nuestra vida. Nada que podrá hacer que el enemigo
está derrotado y no podrá utilizarnos para sus malvados deseos. No podrá hacernos nada. Tendremos que nosotros que aprender de esto para poder nosotros vencer y derrotar al enemigo. Necesitamos morir para el diablo llamado Satanás. El hijo varón es dado a luz por la mujer sufriente, por el pueblo de Dios que padece. Apocalipsis 12, 24, 12, 2, 4 y 5. La expresión clamaba que hallamos en el verso 2 indica que estaban orando con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esto significa que a lo largo de las generaciones el pueblo de Dios ha sufrido dolores de parto. La mujer estaba a punto de dar a luz. Apocalipsis 12:5 dice que el hijo varón pastoreará con vara de hierro a todas las naciones. Esto se refiere a la autoridad de Cristo. Es decir, Cristo le dará la autoridad al hijo varón para que el hijo varón gobierne las naciones con vara de hierro, la cual da a los vencedores. El hijo varón, que consta de los vencedores que resucitaron y ejercieron la autoridad de Cristo sobre las naciones y reinarán y regirán junto con Cristo en el reino milenial. Apocalipsis 20, 4 y 6 y Apocalipsis 12, 5 dice que el hijo varón fue arrebatado a Dios y a su trono. El arrebatamiento del hijo varón difiere del arrebatamiento de la mayoría de los creyentes, los cuales se menciona en Tesalonicenses 4:17. Allí la mayoría de los creyentes será arrebatado a los aires. Esto es bien importante. Allí la mayoría de los creyentes será arrebatado a los aires cuando suene la trompeta final de 1 Corintios 15:52 y 1 Tesalonicenses capítulo 4 verso 16. Todos aquellos que están esperando el arrebatamiento de Tesalonicenses capítulo 16, ellos tienen una esperanza, que se van a ir al cielo, pero la Biblia dice que se van a ir a los aires. La séptima trompeta, Apocalipsis 11:15, pero aquí el hijo varón es arrebatado al trono de Dios antes de los 3 años y medio, que será el tiempo de la gran tribulación. Los 3 años y medio o 42 meses que son los mismos que durará la tribulación, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 13:15, los cuales comenzarán al sonar la quinta trompeta de Apocalipsis 9:1. Apocalipsis 12:17, el resto de la mujer que se menciona en el verso 17 es la parte débil de ella, la cual incluye a israelitas que guardan los mandamientos de Dios y a los creyentes que tienen el testimonio de Jesús. Tanto los israelitas como los creyentes débiles serán dejados y pasarán por la gran tribulación. Ellos serán perseguidos y atacados por el dragón. Nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Queremos ser de la mujer los creyentes débiles? ¿Los creyentes débiles? ¿O queremos ser los creyentes fuertes? Eso depende de cada creyente según se disponga. Si quieres ser vencedor, si quieres ser parte del hijo varón o quieres ser parte de la mujer de los débiles. Los débiles son vencidos, son perseguidos, son atacados. Los fuertes volarán y estarán con Dios para reinar con Cristo en el reino milenial. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor. Muchas gracias, Señor.